Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Biblia al Rescate, donde intentamos ver cómo tiene que vivir un cristiano en estos tiempos cada vez más complicados y caóticos. En este programa veremos qué pasa con las migraciones de la actualidad. Este es un tema caliente que tiene al mundo dividido en dos. Por un lado está la postura mayoritariamente de ciertas organizaciones internacionales de que se debe dejar entrar a cualquier persona a cualquier país que lo desee sin ningún tipo de restricción, independiente de los problemas sociales que puede traer la migración masiva y sin control. Y por otra parte está la postura de que cada país tiene derecho a colocar las barreras migratorias que estime conveniente y restringir la migración si genera problemas sociales graves. Ambas posturas han generado un debate que en algunos casos ha escalado a situaciones de real virulencia. Ante semejante conflicto, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Cómo tenemos los cristianos que comportarnos frente a la migración? ¿Tenemos que dejar entrar a cualquier persona a nuestro país? ¿Deben de dejar de existir las fronteras? ¿Qué se hace con el inmigrante ilegal que entra vulnerando la ley? Todo eso lo veremos a continuación. En el Antiguo Testamento se llama de forma permanente a acoger al inmigrante con hospitalidad. Esto se ve en numerosos versículos donde se especifica que no se le debe de oprimir ni aprovecharse de él. Aparte de esto, se le considera como persona desamparada, al mismo nivel que la viuda y el huérfano, y hay que ayudarlo con generosidad dentro de lo posible. Existe, sin embargo, una distinción importante que hay que realizar respecto a este tema. En Levítico 24:22 se dice que la ley se aplicará de la misma forma a un inmigrante que a un israelita. Y con esto pareciera ser que la integración del forastero con los mismos derechos que los israelitas es mandatoria. Sin embargo, en Deuteronomio 15:3 se contradice en apariencia esta aseveración. En este pasaje se describe el perdón de las deudas que se hace cada 7 años, y la ley a este respecto es muy clara. Se perdonan las deudas a los israelitas, pero no a los extranjeros, que sí tienen que pagarlas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Se contradicen las Escrituras? ¿Por qué en una parte del Antiguo Testamento se dice que los extranjeros y los israelitas tienen que ser tratados de la misma forma, pero en otra se hace una distinción legal bastante clara entre ambos? La verdad es bastante sencilla. En la Biblia, en los textos originales, se hace una distinción entre dos tipos de migrantes, el ger y el nokri, ambos con situaciones legales totalmente diferentes. El extranjero que se menciona en Levítico 24:22 es el ger. A él le corresponde tener los mismos derechos que los israelitas, en igualdad absoluta ante la ley. A él se refiere el versículo que le otorga ayuda económica, al igual que la viuda y el huérfano. Y no solamente eso, sino también tiene derecho a recibir un porcentaje del diezmo cada 3 años. Se le asimilaba como uno más, y era deber de los israelitas respetarlos y tratarlos como un igual, sin ningún tipo de discriminación arbitraria. Sin embargo, este mismo trato no era extendido a la segunda categoría de migrante, el nokri. Este tipo de extranjero es, como ya comentamos, al que no se le perdona la deuda cada 7 años, en circunstancias que a un israelita sí se le perdonaba. Y aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué existía en el Antiguo Testamento este trato distinto entre ger y nokri? La respuesta es que en el caso del ger había un enorme grado de asimilación al pueblo hebreo que lo había acogido. Los ger respetaban la ley de Dios, como por ejemplo el mandamiento de no trabajar los días sábados, que era un rasgo distintivo de la ley hebrea. También tenían que presentar ofrendas en el tabernáculo de la misma forma que los hebreos. Incluso podían celebrar la fiesta de Pascua siempre y cuando ellos y sus hijos se circuncidaran. Como vemos, en la práctica el ger era casi un israelita más. Abandonando sus creencias y costumbres originales, adoptaba las tradiciones hebreas, y esa asimilación le otorgaba un estatus legal equivalente al de los israelitas. La otra categoría de migrantes, los nokri, no estaban incorporados culturalmente como los ger, y eso implicaba que no recibían igualdad ante la ley, aunque sí no se les negaba la atención humanitaria básica. Para aplicar esto en un contexto moderno y entenderlo, es como si un inmigrante ilegal que quisiera entrar a Estados Unidos debiera renunciar a su religión y convertirse al cristianismo, junto con adoptar y seguir todas las normas culturales y legales para recién ser considerado un ciudadano en pleno derecho. Pasemos ahora, hermanos, al Nuevo Testamento, que como bien sabemos modificó ciertos aspectos de la ley mosaica bajo el nuevo pacto con Cristo. En el Nuevo Testamento se amplía el espectro de la religión hebrea.
el principio del amor al prójimo toma capital relevancia y se llama a convertir al cristianismo a todos los pueblos y a todas las naciones. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se establece que la evangelización de otras culturas es algo obligatorio para el cristiano. Se hace nuevamente hincapié en la obligación de darle hospitalidad a los extranjeros, sobre todo en casos de extrema necesidad. Todo esto nos podría hacer creer que para ser consistentes con el Nuevo Testamento, un cristiano debiera de apoyar la política de fronteras abiertas. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Existen ciertos versículos que restringen el alcance de la hospitalidad que se puede entregar a un migrante, y también condicionan la actitud que debemos de tener frente a las culturas foráneas. Primero, para incluir espiritualmente a un extranjero en una comunidad cristiana y hacerlo acreedor de la salvación, que es el bien más importante que perseguimos, el extranjero tiene que ser evangelizado. Esto implica que se bauticen y que sigan los preceptos del nuevo pacto. No hay reino de los cielos para los que no comulguen con las creencias de Cristo. De ahí se desprende que, contrario a muchas teorías modernas que suponen que la diversidad cultural y religiosa es como una especie de bien absoluto, el deber de todo cristiano es de hecho promover la evangelización pacífica de otros pueblos y llevarlos a todos a la gracia del Señor. Otro punto muy importante tiene que ver con las funciones que le atribuye el Nuevo Testamento a los gobernantes, y entre ellos uno de los más importantes es promover el orden social, mantener la paz y armonía dentro de una comunidad. La migración masiva e ilegal genera externalidades y problemas sociales graves, sobre todo si las personas que llegan tienen valores y culturas contrapuestas a la nuestra. Siguiendo en esta línea, en el Nuevo Testamento también se le otorga la función a los gobiernos de proteger a la población y de castigar a los malhechores. Y en este contexto, uno de los graves problemas que tiene la migración ilegal es que entre mucha gente trabajadora y honesta que viene, existen malos elementos. Y la eliminación de las fronteras hace imposible poder filtrarlos y mantener la paz de manera efectiva. Otro aspecto importante con respecto a este tema es que en el Nuevo Testamento se ratifica la intención de Dios de separar a las distintas naciones en distintos países, con gobiernos y estructuras legales independientes a las de sus vecinos. Para resumir, el tema es complejo, hermano, y da para mucho. De hecho, al interior de las mismas iglesias hay una división. Algunas iglesias apoyan la política de fronteras abiertas y otras se decantan por una política más restrictiva que privilegie el orden social. ¿Dónde está el punto exacto que tenemos que adoptar los cristianos frente a la migración? No es fácil decirlo. Sin embargo, según mi humilde opinión y de acuerdo a lo que hemos revisado en la Biblia, se debe de acoger al migrante con hospitalidad, pero siempre que se conserven equilibrios mínimos que permitan mantener una sociedad próspera, armoniosa y en paz. La reflexión que le hago a ustedes, hermanos, y con esto ya termino. ¿Puede tu país recibir más gente? ¿O ya llegó al límite de lo que puede soportar sin perder la paz y la armonía? Esta es la pregunta clave que todos ustedes tienen que hacerse. Muchas gracias.